Bueno, esta es la segunda clase de sombreado. Vamos a iniciar por integrar las formas básicas que vimos. Ya sabemos cómo sombrear cada una y cómo reacciona con respecto a la dirección de la luz. Las superficies esféricas planas, como en el cubo, y cilíndricas. Entonces estoy juntando estas piezas, el cuadrado, una esfera, y a la esfera le está sobresaliendo un rectángulo, y al cuadrado le está sobresaliendo también ahí un cilindro. Y aquí son como una esfera que está integrada, dos esferas integradas. Entonces es una composición. Lo primero que hago es que inicio y conecto, ¿no? Esto que se va como algo que es una sola pieza. Este tipo de conexiones o de simplificaciones es lo que vamos a buscar en lo que sea que vamos a dibujar. Por ejemplo, en la anatomía, un brazo parece un cilindro, y si le añado el músculo deltoide, pues ese sería como un óvalo o como una esfera encimada en ese cilindro. Entonces, al momento de identificar la dirección de la luz, pues voy a sombrear como corresponda. Entonces aquí lo primero que hago es determinar el terminador, ¿no? Dividir, nuestro primer paso de siempre, lo que es luces y lo que es sombra. Entonces, para no confundir tanto, primero los voy a tratar como si fueran formas separadas. Entonces primero estoy sombreando los planos del cubo como si fuera un cubo reaccionando a la luz, nada más. Entonces hago lo mismo con el cilindro. La luz viene de la izquierda y de arriba, entonces el cilindro, obviamente la base del cilindro quedaría oscura porque está en contra de la luz. Y es este mismo paso, ¿no? Hago lo mismo con la esfera. Ya encontré el determinador, ya simplemente separo la familia de las luces y la familia de las sombras. Entonces, primero lo vamos a tratar como formas independientes, para que se nos facilite un poquito el proceso. Ahora va a ocurrir algunas cosas que cuando agreguemos la sombra proyectada, cada sombra proyectada de cada una de esas formas probablemente vaya a cubrir completamente o vaya a poner en sombra total alguna de las otras partes. Por ejemplo, en el cubo, que es la forma más grande, así como viene la dirección de la luz, estoy seguro que va a cubrir completamente al cilindro, al igual que la esfera va a cubrir a ese cuadrito que está ahí. Entonces, ya está el primer paso separado, y ahora la aviento. De hecho, ahí ya cubrí el cilindro, por lo que les decía, que si proyecto la sombra del cubo va a cubrir ese cilindro. Ya que lo ponga sobre la base de la mesa lo van a entender. Lo mismo, cubrí el cubo que está ahí, porque en ese caso es la sombra proyectada de la esfera la que va a cubrir ese cuadro. Entonces ahora determino de esa esfera que está sobresaliendo en base a la dirección de la luz, esa es la sombra proyectada. Entonces va a cubrir esa parte de ese plano del cubo. Recordemos que la luz viene directa y depende de ese ángulo es como va a proyectar la luz. Ahora hay una pequeña sombra proyectada también de la esfera pequeña. Desde aquí ya está sintiéndose como algo más conectado. Ahora voy a poner el semitono. Entonces lo pongo en el cubo primero y le pongo el semitono en la esfera. Ya saben, transición suave en lo que es algo que es esférico. Y así es como voy a conseguir que esta forma se vea unificada. A pesar de que está compuesta por varios elementos, ya se ve unificado. Entonces aquí intensifico nada más un poquito más oscuro lo que es sombra proyectada, para que quede más claro, ¿no? Lo que es sombra propia del objeto y la sombra proyectada. Y aquí está la proyección de la sombra. Entonces ahí se pueden ver, pues llega todavía más lejos, entonces cubre totalmente al cilindro. Por eso es que el cilindro está en oscuridad, y al igual la parte de abajo de la esfera grande también. Entonces ahí marco nada más el borde y tendríamos el resultado. Ahora aplicable a algo un poquito más anatómico, ¿no? Entonces voy a iniciar con la cabeza y primero la voy a concebir como si fuera un huevo. Entonces las cabezas podemos concebirlas como huevos, como cubos, como cilindros, nosotros decidimos. Pero en este caso lo voy a concebir como si fuera un huevo, y la luz viene obviamente de casi frontal, pero un poquito hacia la izquierda. Entonces le pongo el semitono ahí
a todo lo que sería la superficie de ese huevo. Ahí se ve claramente el terminador y la área de sombra. Intensifico un poco más el terminador y pongo el semitono más oscuro. Suavizo un poco la transición y ahí tengo más o menos lo que sería un huevo. Ahora voy a empezar a dibujar lo que sería el rostro en ese huevo. Entonces el sombreado del huevo es nomás como para tener la sombra general de la cabeza. Al momento de estar poniendo todos estos elementos, tengo que considerar que, al igual que en el ejemplo pasado, donde al cubo le añadí cilindros y esferas, aquí sería lo mismo. Sería la forma principal el huevo, y ahorita estoy dibujando nada más lo que son narices y ojos y ese tipo de cosas, pero tengo que yo darles una forma. Por ejemplo, la nariz es como una caja delgada, es como un cubo alargado. La parte de los ojos es una depresión, es como si tuviera un agujero, como si el espacio negativo de una esfera. Entonces, la frente es algo redonda, pero la eminencia o el hueso frontal del cráneo, cosa que aún no hemos visto a detalle, se genera como si fuera una plancha arriba de la frente, o sea, arriba de ese huevo general, que tiene su propio volumen, que tiene sus lados y su parte frontal, todo eso. Entonces ahorita, de alguna manera, este dibujo lo que está haciendo es que está tomando en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en la mejilla, ahí es un poco redondo, entonces lo visualizo como si fuera una parte de una esfera. En la frente hago lo mismo. Visualizo una esfera, la parte de una esfera nada más. Entonces voy a sombrear con respecto a la dirección de la luz y como si fuera una esfera, esa área de ahí. Igual el área de la mejilla. Entonces es empezar a relacionar, en este caso la cabeza, con, ok, esta parte de la cabeza sobresale y es más como una esfera, o es más como un cilindro, o es más como una caja. Entonces yo ya tengo que decidir cualquiera de esas tres formas a cuál se parece, o la combinación de dos de ellas. La cuestión es esta, que cuando nosotros determinamos el ángulo de donde viene la luz, tenemos que sombrear apropiadamente. Por ejemplo, ahí en la mejilla, ahí es más como una esfera. Eso quiere decir que la transición de la luz a la sombra va a ser gradual, va a ser suave, va a ser alargada, va a ser con degradado. En la parte de la nariz, ahí es un poco más como una caja. Entonces, si se dan cuenta, la parte del plano de la nariz, lo que sería el puente de la nariz, está blanco y inmediatamente pasa sombra en el lado de la nariz. Entonces la nariz es más como una caja, no tanto como un cilindro o como una esfera. Entonces así voy dándole una forma a cada parte. Por ejemplo, el mentón también es como una caja. O si ya por los músculos también podría ser como un tipo, una caja redondeada, no tanto una esfera ni tampoco una caja así per se. Entonces sería como una combinación, sería como una caja con bordes arredondados. Entonces lo que les digo, estas tres formas son la base para absolutamente todo, para sombrear absolutamente todo, pero a veces tenemos que modificarla. A lo mejor cierta parte de la cabeza es un cilindro, pero a lo mejor es un cilindro como torcido. A lo mejor una parte es como una caja, como en el caso del mentón, pero es una caja con bordes redondeados. O por ejemplo, a lo mejor una parte es no una esfera, pero más como un huevo, ¿no? Que vendría a ser como una especie de esfera alargada. Una mezcla entre cilindro y una esfera. Entonces tenemos que identificar y hacer eso. Estoy trabajando con los mismos lápices del video pasado, la clase pasada, que sería el 2B, HB y 2H. Entonces, ahí el tratamiento ahí le estoy poniendo ahí algunos detalles del cabello. Pero si se dan cuenta, sí hay una sensación muy clara de volumen. Pero todo esto tiene que ver con el hecho de que yo le fui dando una identidad en forma básica a cada parte del rostro, de la cabeza. Esto parece más una caja con bordes redondeados, o a lo mejor esto parece más como un huevo, o esto parece más como un cilindro. Entonces, eso sería el ejercicio para realizar.
No necesariamente tienen que hacer esta cabeza para dibujarla, pero sí necesitan agarrar algo, ¿no? O sea, agarren algo, cualquier cosa. Un ejemplo de un animal, de un perro, de un pajarito, a lo mejor de un cilindro, de una taza, de lo que sea, pero empleen los conceptos.